tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer estar frente a las pantallas de Canal 8. ¿Para qué? Para presentarles el programa de la Iglesia Evangélica Aposento Alto, iglesia que está situada en calle Varela 684, casi Don Bosco. Ahí nos encontramos, ahí nos reunimos, ahí nos gozamos en la presencia del Señor, porque realmente es un privilegio. Es un privilegio poder ser hijo de Dios y estar yendo a la casa de nuestro Padre espiritual. Bendito Padre amado. ¿Para qué? Para recibir esa misericordia, esas bendiciones, ese amor que es incomparable, inconfundible, porque Jesús nos amó. Oh bendito Dios. Y Dios dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea más no se pierda. Y tú, estimado televidente, no te pierdas. Oh bendito Dios, da el paso de fe para que realmente puedas ser salvo o salva en el nombre de Jesús. Porque no hay otro camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo de Nazaret. Y no hay otra vía, no hay otro sistema para poder heredar el reino de los cielos, solamente creyendo en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Aquel que vino a pagar el precio que nosotros los seres humanos no podíamos pagar, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Vaya, si Dios tiene cuidado de nosotros, como leíamos el miércoles en el culto de oración, el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Oh bendito Dios, claro que sí, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro guardador. No se dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra, y no se va a dormir, no va a estar desatento a lo que le pueda pasar a sus hijos. Es por eso que la Iglesia Aposento Alto te presenta, oh bendito Dios, este programa semanalmente para que tú realmente te regocijes y puedas tener un alimento espiritual, puedas tener un alimento, oh bendito Dios, para tu vida, para tu alma, porque es tremendo. La palabra de Dios es el alimento, bendito Padre Celestial. La oración es la conexión divina con el Señor y es tener un encuentro personal con nuestro Señor, bendito Padre amado. Y ahí tenemos una diferencia, el que es hijo de Dios y el que es creado por Dios. Somos todos creación de Dios, pero aquellos que nos decidimos, aquellos que nos animamos, aquellos que fuimos valientes. ¿Por qué te digo que fuimos valientes, estimado televidente? Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Y tú que estás mirando este programa, hoy vas a dar ese paso de fe y vas a pasar a ser un guerrero, un soldado del ejército del cielo, del ejército de Dios. Y qué privilegio, qué tremendo, oh bendito Padre. Porque en la vida nosotros, yo jugué al fútbol, hice cantidad de distintas tareas. Y quería ser importante, quería hacerlas bien en esta vida terrenal. Y también las quiero hacer bien hasta ahora, por supuesto. Pero qué hermoso es hacer bien o tratar de hacer bien las cosas para Dios, las cosas para el reino, las cosas para que las personas que no conocen a Jesús puedan realmente tener un encuentro genuino con el dador de la vida. Porque como te dije al principio, estimado amigo y amiga, no hay otra vía, otro puente para llegar a Dios. Es Jesucristo. Pecado y salvación. ¿Quién está en medio? ¿Quién es el nexo? Jesús. Y yo sé que tú hoy te vas a aferrar a este programa, vas a comenzar a oír este programa, porque este programa va a ser un programa distinto, es un programa evangelístico, bendito Dios, porque es para personas que realmente no conocen a Jesús y que están frente a las pantallas de Canal 8, y también aquellas que ya son cristianas, que también gustan y se deleitan y se enriquecen con los mensajes. Es por eso que estamos comprometidos, estamos realmente con temor reverente frente a estas pantallas, porque queremos que la palabra impacte tu vida. Y es por eso que va a ser un programa diferente, estimado amigo y amiga. ¿Por qué? Porque vamos a hablar y vamos a leer mucho en el día de hoy. Hoy va a haber mucha lectura. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Jesús es desechado en algunas partes y cómo Jesús es anhelado su presencia en otras partes. Es la realidad, no estoy inventando absolutamente nada, estimado amigo y amiga, que está frente a las pantallas de Canal 8, es la realidad, porque en ciudades,
personas desechan a Jesús, no quieren saber nada con Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo muchas veces te exhorta, te exhorta como hijo, como hermano mayor, te exhorta para que tú camines por el camino angosto, que es el que te lleva a la salvación. Pero el enemigo quiere que nosotros andemos, o que la humanidad ande por el camino ancho y espacioso, que es el que te lleva a la perdición. Y como él está, Satanás, diablo y todos sus demonios que cayeron con él están destituidos de la gloria de Dios, él se ha puesto, tiene un propósito de tratar de llevar la mayor cantidad de gente a ese lugar de tormento, a ese lugar donde el fuego nunca se apaga ni el gusano nunca muere. Y en el nombre de Jesús, hoy estoy acá frente a las pantallas de Canal 8 en el programa de la Iglesia Aposento Alto para decirte que en Jesucristo está la esperanza, que en Jesucristo todo lo podemos. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente Jesucristo es el que nos fortalece, el que fortalece nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en todo aquel que ha dado el paso de fe. Ahí en la parte inferior de la pantalla, estimado amigo y amiga, aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia Echeveste y el pastor Edgardo Pujolar, quien te está hablando. Y con mucho gusto, con mucha pasión y amor te vamos a estar atendiendo. También está el teléfono de línea, te puedes comunicar y te esperamos los días miércoles a la hora 19 en el culto de oración. Cultos tremendos, cultos poderosos, realmente, porque yo te estoy hablando del Jesucristo que, escúchame bien, sana, liberta, resucita y salva. Sana, liberta, resucita y salva. Y vos dirás, ¿y están así? Bueno, ahora, en un momento, más adelante vamos a estar compartiendo 2 poderosos mensajes donde vas a ver todas estas 4 cualidades y muchas cosas más. Él no tiene límite, Él no tiene límite. Él hace las cosas que son imposibles para los hombres, es tan sencillo para Dios, pero no, nosotros nos gusta golpear diferentes puertas, y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos hechos pedazos. Pero el Señor no te rezonga, el Señor no te regaña, el Señor no te desprecia, el Señor está con los brazos abiertos, esperando que tú des ese paso de fe, sea como sea. Y más adelante, como te dije hace un momento atrás, vas a ver que el Señor le encanta tener encuentro con personas que realmente están en estados límites. Y tú dirás, yo quiero escuchar ese mensaje, pero yo te voy a dejar un poquito ansioso para que tú te quedes frente a la pantalla de Canal 8 y bueno, y juntos podamos realmente gozarnos en la presencia de Dios. Bueno, como te decía, los miércoles culto de oración a la hora 19, tremendo. Es una hora 15 más o menos, según el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hay un mover tremendo, vamos a seguir en la presencia de Dios. ¿Quién soy yo para cortar lo que Dios quiere hacer? Y bueno, los días jueves, discipulado a la hora 19. Los días domingo, los días sábados hay reuniones de hombres cada 15 días. Este sábado hoy no hay reunión de hombres, yo las voy a estar anunciando con anticipación. Y el domingo tenemos el culto familiar, el culto evangelístico, el culto principal, donde realmente nos gozamos en la presencia del Señor. Y bueno, y estamos contentos porque domingo tras domingo se añaden nuevas almas, y ese es el motivo, esa es la fuerza que nos da el Señor para seguir gozosos hablando de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo no quiero ser, no voy a exagerar, hace más o menos 2 meses y medio atrás, el Señor puso una palabra un día domingo en mi corazón cuando hablé de la mujer samaritana. Se encuentra en San Juan capítulo 14. Tranquilo que no voy a hablar de la mujer samaritana en el día de hoy. Hablé de la mujer samaritana, una mujer despreciada, desechada, que fue al pozo de Jacob a buscar agua a mediodía. Un sol que partía la tierra, y era la hora que podía ir esa mujer,
porque de mañana no podía ir porque iban las doncellas, iban todas las otras mujeres del pueblo y de tardecita también. Y era despreciada, repudiada. Y qué tristeza es ser repudiado, ser menospreciado por los demás. Y hoy en día la humanidad tiene ese estilo de gente de juzgar a los demás. Pero Jesús fue a mediodía al pozo de Jacob porque sabía que esa mujer iba a estar ahí. Y quería tener un encuentro con ella. Vaya si fue encuentro, porque esa mujer, despreciada, desechada por los hombres, después que tuvo un encuentro con Jesús, salió para Samaria y le dijo a todo el pueblo, sin ningún temor, que se había encontrado con el Mesías. Y toda Samaria fue al pozo de Jacob y ya no creyó por lo que la mujer decía, creyó porque realmente la palabra, cuando Jesús habla, el corazón de un ser humano se estremece por más duro que tú seas, por más dura que tú seas, la palabra de Dios va a inquietar tu vida. Está en ti, estimado amigo y amiga que miras este programa, decidas ese paso de fe. Pero mirá las cosas que hace el enemigo de nuestras vidas. Ahora cuando leamos, y mirá las cosas que hace el Señor. Porque por eso te dije, hay una diferencia tremenda con lo que podemos hacer los seres humanos. Porque el Señor, ya te dije, liberta, sana, salva y resucita. Y vamos a escuchar un breve pasaje de una adoración y vamos después a la lectura porque hay mucho para leer, hay mucha tela, como se dice, para cortar. Que Dios te bendiga ricamente. No te olvides, te esperamos en Varela Señor. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres de valor. hombres de valor, Hombres de valor. necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de hombres de valor,
siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzador. Hombres de valor, que cumplan promesas. Muy bien, continuamos. Estaba escudriñando las escrituras realmente. ¿Por qué? Porque te lo dije y cada vez que leo esto a mí me impacta. Yo te invito a que tú abras, si tienes Biblia ahí, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Ahí es cuando hay una circunstancia hermosa, tremenda e impactante. ¿Por qué? Porque mirá lo que dice la palabra del Señor. No lo iba a leer todo porque realmente vine al canal pensando en hablar solamente de este pasaje sin leerlo. Pero lo voy a leer porque realmente lo voy a leer pausado para que tú vayas entendiendo y ya vas a ir conociendo realmente lo que contiene este mensaje. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, pone atención, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, te ruego, te clamo, por Dios, que no me atormentes. ¿Por qué le decía? Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esto es importantísimo, estimado televidente. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un hato es la cantidad de cerdos que estaban comiendo ahí. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó, cayó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y al que había tenido la legión, sentado, vestido en su sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle, a Jesús por supuesto, que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, porque Jesús es muy respetuoso, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Y tú dirás, ¿cómo la cosa? No se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar, a hablar en Decápolis, son 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Aquí hay cantidad de cosas que tenemos que hablarlas. Aquí hay cantidad de cosas que tenemos que explicarlas para que tú la entiendas. Jesús va a Gadara.
una ciudad. ¿Quién reinaba en esa ciudad? Los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque la gente estaba totalmente vinculada, comprometida y atrapada por las tinieblas. Y Jesús sabía, porque Él conoce desde y hasta la eternidad, lo que ahí pasaba. Y cuando llegó a la orilla, dice que desde los sepulcros, dice que había un hombre, me voy a adelantar un poquito al mensaje, había un hombre que dormía en los sepulcros, lo habían tratado de atar con cadena, le habían puesto grillos y todo había despedazado, desmenuzado, porque los demonios tenían mucho poder en ese cuerpo. No era el hombre que tenía fuerza, eran los espíritus inmundos los que rompían todas esas cadenas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día debe haber una tremenda cantidad de personas que están hoy día atormentados por espíritus inmundos. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque inconscientemente o conscientemente han incursionado en cosas del ocultismo. Y ahí es donde le cedes el terreno al enemigo. Y este hombre dice que cuando lo ve bajar a Jesús de la barca, corre hacia él, pero para que veas que los demonios le tienen miedo a Jesús, los respetan a Jesús, porque en vez de decirle alguna barbaridad le dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Ni los propios discípulos lo llamaban hijo del Dios Altísimo, lo llamaban maestro, rabí, todas esas cosas, pero el demonio sabía quién era Jesús. Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión me llamo. ¿Sabés cuántos espíritus inmundos es una legión, estimado amigo y amiga? 6.000. 6.000 demonios es una legión. Y esos demonios eran los que estaban, esos espíritus inmundos eran los que estaban dentro de esa persona. Y le piden permiso porque el enemigo tiene que tener la autorización de Jesús en los hijos de Dios para atormentarlo, para dañarlo. Si Jesús lo permite, si Dios lo permite, muchas veces, porque le dijo Jesucristo al apóstol Pedro, le dijo: Satanás diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Dios tiene el dominio de todo ante las estrategias del enemigo, pero ten cuidado, si tú no vienes a los pies de Cristo, ese no perdona. Jesús sí, Jesús es amoroso, Él te perdona, Él te restaura, Él te sana, Él te liberta, y como yo te decía, Él te salva, pero el enemigo de nuestra vida, ese no quiere nada. Entonces, le pidió permiso para ir al hato de cerdo, para entrar a los cerdos, y Jesús le dijo que sí, vaya, y se fueron. Y los cerdos se enloquecieron cuando los espíritus inmundos entraron y cayeron por un despeñadero, por un barranco, cayeron al mar y se ahogaron. ¿Por qué te explico todo esto, estimado televidente? Porque los espíritus inmundos, los demonios, necesitan un cuerpo para manifestarse. Entonces quedó en su sano juicio, dice, vestido normalmente, y entonces los habitantes que estaban tan acostumbrados a vivir en ese entorno, cuando vieron de otra forma al que había estado atormentado y endemoniado, se sorprendieron y le pidieron a Jesús que se fuese. Y como Jesús es tan respetuoso, que si tú no le abres tu corazón, y lo peor de todo, estimado amigo y amiga, que la llave la tienes tú, porque la llave está por dentro. Tú tienes que abrirle el corazón a Jesús para que Él pueda entrar, porque Él es respetuoso, como te digo, y si tú no le permites y tú no lo aceptas en tu corazón, Él no entra. El otro, sí. El otro entra donde hace una endijita nomás, ahí se metió, porque Él vino para matar, robar y destruir, pero Dios vino para dar vida y vida a la abundancia. Entonces, sale este hombre corriendo a la barca y dice: Señor, quiero ir contigo. No, le dijo Jesús. Y eso es lo que yo no entendía. ¿Pero cómo? Si se convierte uno de Gadara y esto, lo otro. No, pero Jesús tiene su estrategia, porque en Gadara, en los gadarenos, dejó un evangelista, dejó un hijo de Dios, dejó uno que había libertado y había creído en el Señor Jesucristo, y le dijo: ve a los tuyos, porque realmente ahí estaba la necesidad, en Gadara estaba la necesidad. Ve a los tuyos y diles, escúchame bien, cuán grandes cosas el Señor ha hecho
contigo. Jesús es tan sencillo, tan humilde. Por eso dice en su palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Tan humilde que le dijo, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y él salió a los gadarenos y les comenzó a decir cuán grandes cosas, oíme bien, Jesús había hecho con él. Hay una diferencia, ¿no? A lo que le dijo Jesús y a lo que sintió de decir el que había estado endemoniado. Jesús le dijo, ve y dile cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y el gadareno, el que había estado endemoniado, le dijo lo que había hecho Jesús en su vida. Y no solo se quedó en Gadara, se recorrió 10 ciudades más predicando y todos se maravillaban. Ese es el Dios que yo predico, ese es el Jesús que liberta. Ahora yo quiero llevarte, estimado amigo y amiga, al mensaje que sigue. Capítulo 5 de San Marcos, versículo 21. Pasándose otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, de Gadara se fue a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. De Gadara Jesús fue expulsado. ¿Y qué pasó acá? Lo estaban esperando a Jesús. Una multitud lo estaba esperando. Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién era que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y voy a leer hasta acá, porque después otro te lo voy a decir. Es tremendo. Baja Jesús, una multitud lo aprieta y llega un alto dignatario de la sinagoga. Si lo habrá visto Jairo a Jesús, si lo habría visto en la sinagoga, y nunca, la Biblia no lo dice, por lo menos nunca había tenido una conversación con él. Pero había una circunstancia que era límite. Se le estaba muriendo la hija de Jairo. Y entonces Jairo, ¿a quién acudió? ¿Acudió el sumo sacerdote, el fulano, el mengano, el sultano? No, acudió a Jesús. Y es lo que hacemos nosotros los seres humanos. Cuando las barbas aprietan, cuando la situación está complicada, ahí acudimos a nuestro Señor y Salvador. Y está hablando con Jairo y una mujer que padecía flujo de sangre. Tengo que correr porque me quedan 2 minutos, ya me hicieron seña. Entonces, dice que padecía de flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo en los médicos, mas le iba peor. Y escuchó que iba pasando Jesús y ella dijo, si tan solamente lograra tocar el borde de su manto, seré salva. No dijo seré sana, seré salva. Y así fue. Yo me imagino, como lo digo siempre, esa mujer flaquita, pálida, con una anemia tremenda por tantos años de ese fluir de sangre de ella. Supongo que se habría arrastrado, habría sido pisada, lo que sea, pero ella logró el objetivo. Si tan solamente tocar el borde de su manto, y vos decís que el borde del manto salva o sana, lo que pasa que los judíos tenían una creencia que el borde del manto
de un maestro era importante. Tenía 4 flecos, que caían del borde, o 4 borlas también, y ella lo tocó, y al instante, pues, y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y ella, yo, Señor, me ha tocado. ¿Por qué preguntó Jesús quién me ha tocado? Porque realmente Jesús quiere conocerte, estimado amigo y amiga. Y es por eso que Jesús pregunta, ¿quién está mirando este programa? Yo sé que eres tú, oh bendito vecino, vecina, amigo y amiga que está mirando este programa. Y te esperamos en Varela 684 para gozarnos en la presencia del Señor. Pero antes, corriendo, haz esta oración y vas a recibir a Jesús. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque tú eres realmente el Dios vivo y verdadero. Dios te bendiga ricamente. El Señor es mi rey.